frente a Gimnasia y viajaremos en un ratito a Rosario para el conjunto de Miguel Ángel Russo recibiendo Defensa y Justicia Rosario Central frente al Halcón en una tarde muy especial, en una jornada de congoja. Abrazamos y saludamos a toda la familia de Hernán Manrique, miembro del cuerpo técnico de la reserva de Vélez Sarsfield, que mientras estaba jugando dicho partido perdió la vida. Se ha postergado el encuentro frente a Racing en el Cilindro y por supuesto se han suspendido todas las actividades del club velezano. Así que el fuerte abrazo para toda su familia. Repasamos algunas imágenes. Debíamos arrancar de esta manera. La noticia se conoció hace algunas horas y se ha reprogramado el partido por la fecha número 17. Debemos comenzar así, pero también con la alegría de tener un gran invitado, conocido del medio y además entrenador y amigo de la casa. Aquí estamos con Rodo de Paoli. Rodo, bienvenido. Bueno, conoces a todos los integrantes de esta mesa, hemos charlado mucho, así que bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer. Gracias, Arturo, gracias por la invitación y aprovechar a charlar un ratito de fútbol. ¿Qué estás viendo? Porque cada tema que tocamos nace alguna ventana para analizar. Hasta no hace mucho estabas dirigiendo Barraca Central. Sé que con alguna oferta, pero bueno, imagino que mirando mucho fútbol, no solo local. Mira, ahora miro más fútbol que cuando me toca dirigir. Cuando nos toca entrenar, preparamos mucho los partidos y por ahí ese tiempo, más allá de que es de trabajo, nos ocupa más ver entrenamientos propios y rivales de turnos que por ahí hoy disfrutar todo el tiempo de lo que me encanta, que me apasiona, que es la Premier. Para mí la Premier League es una referencia a seguir aprendiendo, a seguir tratando de elaborar situaciones de juego para poder desarrollar cada vez una manera de jugar mejor. Me apasiona desde siempre el fútbol inglés y bueno, creo que están los mejores entrenadores, casi los mejores jugadores y es una referencia constante, pero esto ya ha sido desde hace muchos años. Me ha tocado dirigir en el 2007 en la D, 2008 en la C y ya en el 2008 en la C en Argentino de Merlo trataba de inculcar algunas cosas de, por ejemplo, marcaje zonal del Liverpool en aquel momento y la verdad que es lindo aprender de una liga tan superadora. Digo, hablando también con Diego Martínez, por ejemplo, que conoce muy bien el ascenso, más allá de su carrera, que ha sido voraz en el último tiempo, hablaba de cómo se aplican ciertos conceptos que uno va aprendiendo a la liga local. Imagino que la transmisión de esos conceptos y esos conocimientos al jugador de fútbol que tiene otra estructura en el ascenso, vos has dirigido Primera División, no debe ser tan fácil y se debe trabajar el doble para tratar de aplicarlo. Yo creo que más que el doble... hay un punto en común entre el jugador de fútbol, más allá que a mí me tocó dirigir la D, la C, la B Nacional y la Primera División. El punto en común que no llegan formados, Claro. no llegan formados a interpretar situaciones producto del día a día. Bueno, esto lo deben decir todo el mundo y lo deben escuchar, pero sigue pasando, de que la competencia interna de división inferior solamente es ganar. Y todos ganan, todos pierden, pero después los conceptos de juego, o para bien o para mal, vamos a hablar de cosas buenas, no sé, de filtrar un pase en centrales abiertos y repiten y copian y pegan y siguen saliendo de abajo porque ahora el modelo ganador es el modelo del fútbol del Barcelona y de golpe se terminan haciendo los goles solos, tratar de que entiendan que el fútbol es tiempo y espacio, que por qué juegan al fútbol, para qué juegan al fútbol, y tratar de ensayar entrenamientos en base a lo que queremos que pase el día del partido. No volverlos locos tampoco con videos, ni volverlos locos con charlas, pero tratar de... Nosotros tenemos el problema del poco tiempo que tenemos en la semana. Vos no podés elegir entre tener un equipo fuerte, rápido, coordinado y resistente, desde la preparación física, ordenado de lo táctico, pero después tiene que jugar. Y vos cuando competís contra el rival, ganás o perdés en base a los goles que te hacen, no ganás o perdés en base a si hiciste más sprints o menos sprints o tuviste mejor planteo táctico. Y toda esa información la tratamos de meter en una licuadora para tratar de achicar ese margen y desarrollar lo que va a pasar en el partido, y eso es un sentido común similar entre el jugador de la D y el jugador de la A. No hay prácticamente diferencia. Lo más importante todavía lo tienen que seguir aprendiendo, ya sea un jugador consagrado en primera con nombre o un jugador de la D que por ahí viene de inferiores del ascenso. ¿Cómo es la recepción del futbolista? Mira, el otro día hablamos con Iván Tapia y él te mencionó.
acerca de cómo vos explicabas la aplicación de la tecnología en el fútbol. Y él muchas veces decía, bueno, yo me sorprendía por la cantidad de datos que tenía Rodó. ¿Cómo es la recepción del futbolista para intervenir en el funcionamiento de un equipo y en ese corto tiempo tratar de aplicarlo? Porque a ellos lo marcó mucho. Iván ha trabajado todo el 2021, parte del 2022, final del 2022 y estos 4 meses del 2023. Un jugador que con una mirada ya nos conocemos. Pero de entrada fue violento el ingreso mío a ese plantel, pero tuvimos tiempo porque arrancamos un 4 de enero y competimos un 9 de febrero. Y las dudas comenzaron ante este plantel que después terminó logrando el ascenso a fin de año, de que por qué no se hacía el trabajo o el entrenamiento convencional con los preparadores físicos alternativos, ir más al gimnasio, hacer más trabajos de aeróbico, más trabajos de sprint, de coordinación, y explicarles a ellos que de esta manera todo esto que creían que no lo hacían, lo estaban haciendo mediante el juego. Agradecí y siempre voy a estar agradecido a la relación que tengo con Fernando Signorini, que se tomó el tiempo de un día venir a tomar un café a casa y juntar a Iván Tapia, a Fernando González como el capitán del equipo, referente del plantel, y que Fernando Signorini los convenza de que el camino de este loco no era para quedarse preocupados, que había que confiar y que había que tener fe. Y al principio fue difícil, pero claro, Iván quizás responde eso porque se termina rindiendo a la evidencia. Y tuvimos una experiencia muy fuerte en el ascenso, donde el equipo nuestro, en el mejor momento de juego, lograba la menor cantidad de puntos posible, paradójicamente. Y les hice ver un día un partido en velocidad rápida en una pantalla gigante, y era abrumador el dominio del juego del equipo nuestro contra Instituto de Córdoba. Pero el partido lo habíamos perdido 1-0. En el medio de la charla los interrumpí y les preguntaba uno por uno cómo habíamos jugado. Previo a mostrarles el partido en velocidad con el concepto, todos creíamos que estábamos jugando mal, que nos estábamos quedando, que los que decía la periferia mediática y los familiares de los jugadores se están quedando mal, se están quedando físicamente, y bueno. Entonces ahí les rompí, creo que un poco el ejemplo que les di. ¿Por qué? Ustedes tienen que estar orgullosos de ser futbolistas, pero piensen por qué juegan al fútbol y para qué juegan al fútbol. No puede ser que un periodista, no viene el no caso, o 2 periodistas, los nombré muy reconocidos, ya no están más en el medio, sean multimillonarios y tengan departamento en Nueva York, y un jugador como Orteguita tenga que estar pidiendo trabajo, más allá de cómo administró la plata. ¿Saben por qué pasa eso? Porque los Orteguita y ustedes le hacen caso a lo que dicen en la tele. Ustedes tienen que entender de qué se trata esto. Se convencieron de que nosotros llegábamos más veces que el rival, y empezaron a empezar a preguntar por qué y para qué, por qué y para qué. Y el juego apareció solo, y el resultado terminó siendo consecuencia del juego, y los datos que uno le iba mostrando eran contundentes. Y bueno, yo creo que se rindieron ante la evidencia. ¿Cómo se trabaja el convencimiento en esto de la premura de resultados, de un contexto totalmente opuesto a, por ejemplo, cuando vos fuiste futbolista, no hace tanto, para que ese jugador quede al margen de todos estos rumores, de la necesidad de los resultados, de dónde te has tomado? Y te creen cuando ganás y dudan cuando perdés. De la única manera. Y sí, pero siempre cuento la última experiencia en primera división. Llegamos a Uruguay en una pretemporada que nos incomodaba la programación porque era un equipo totalmente nuevo. Se estaba desarmando el equipo del ascenso y se estaba incorporando jugadores nuevos al equipo que iba a jugar por primera vez en primera división en la era profesional. Se iba a competir a los 34 días. Y era todo nuevo, y nos tocaba en esa preparación un amistoso en Paraguay, en Uruguay contra Peñarol, la Copa Río de la Plata contra Nacional, que lo dirigía Repeto en el Estadio Nacional, y contra el River de Gallardo, que por suerte se suspendió y se jugó contra Danubio. Y el primer partido lo jugamos muy bien, llevaban a la práctica esos entrenamientos en campo. Y yo siempre digo que esto está muy bueno, pero lleva más tiempo porque se definen las áreas. Nosotros con Fabi vivimos juntos y anotamos juntos España-Alemania, y paradójicamente Valdano, siendo una bandera de nuestro fútbol, termina diciendo en un título del diario El País: España muere después de 1000 pases, ¿no? Es muy difícil el hilo entre entender jugar bien y ganar. La cuestión que perdimos 4-0 con Peñarol. ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque Peñarol nos ganó en las áreas y nos ganó en situaciones muy finitas.
pero en el juego no nos ganó. Y había que convencer a un equipo nuevo, ellos no me conocían, de que este era el camino y que ahí íbamos a jugar contra un rival tan difícil o mejor que Peñarol a las 48 horas. Y por suerte tuvimos la fortuna de que el resultado nos acompañe y le ganamos sobre el final, lo dimos vuelta jugando de principio a fin y le terminamos ganando Nacional 2-1. Desde ahí los jugadores ya empiezan a creer. Esta es la realidad. Si no ganás, dudan, porque siempre además somos los campeones de la excusa. Si corremos mucho, porque corremos mucho. Si no entrenamos mucho, porque no entrenamos mucho. Si mostramos muchos videos. Si hacemos gimnasio. Bueno, es seducirlo, y creo que cuando los tipos ven que yo me puedo quedar hasta con una carpa, dormir con ellos y jugar al día siguiente a un juego como sea, patear desde la media luna al travesaño y mejorarle la pegada en la técnica individual, se te terminan rindiendo a la convicción que uno tiene por el amor por el fútbol, ¿no? ¿Conociste, Rodo, a Guardiola? ¿Puede ser? Sí. En un viaje, no sé si fuiste a ver entrenamientos. Sí, ¿cómo fue? Lo conocí a Guardiola gracias a una gestión de Coqui Raffo. Coqui Raffo es mi verdadero mentor junto a Diego Martínez. Con Diego Martínez, el actual entrenador de Tigre, tenemos muchísimas cosas en común en nuestros inicios en el año 2000. Primero tenemos la misma categoría y nos hemos enfrentado en inferiores muchas veces, jugando para Almirante Brown, yo jugando para Nueva Chicago y jugando en la misma posición. Éramos enganche que nos tiraban por izquierda. Él jugaba volante por izquierda y yo jugaba volante por izquierda, enfrentados. Nos hacían correr, vamos. Nos hacían correr. Ahí está, ahí diste en la tecla. Y cuando quedamos libres, él en su paso creo que por Almirante y yo por Chicago, 2000, junio del 2000, me acuerdo que caímos en las manos de Coqui Raffo. Coqui Raffo, en ese momento, un exjugador desconocido, un loco apasionado, con muchísimo conocimiento, que te traía el método Koerberg de Holanda, de los Países Bajos, de Luxemburgo, que los reducidos o los locos ya pasaban a llamarse rondos, que nos 2000 estás hablando. 2000. Nos explicaba en los entrenamientos, habían duelos individuales con arquitos chicos y jugábamos 1 contra 1, 2 contra 2. Y yo decía, yo quise esto toda mi vida. Yo cuando era chiquito y le pedí una pelota a mi papá o quería ir a jugar a la plaza y quería un botín y los veía por la tele los jugadores, quería esto. Y cuando somos profesionales nos sacan esto. Conclusión que con Diego coincidimos en muchas cosas. Coqui nos marcó muchísimo. Creo que Coqui fue el gen de que hoy Diego Martínez tenga este Tigre, o que en aquel momento Barracas tuvo este entrenador. Y mismo el Huevo Rondina, más allá de otros matices, lo tuvimos porque después coincidimos a entrenar en el Cefar, y nos sedujo a ser entrenadores. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque Coqui al día de hoy sigue siendo fuente de consulta permanente, y cuando le conté y le planteé mi situación, él me inculcaba Holanda, me inculcaba libros, metodologías españolas, año 2000, 2002. Lo tuve paradójicamente cuando empecé a hacer el curso de periodista deportivo como profesor de la materia fútbol. Había que hablar de la historia del fútbol, le escribí 74 hojas y no me aprobó. Me dice, vos sabés mucho de fútbol, sabés mucho de historia, el número que eligió, sabés ¿no? mucho de historia de fútbol, pero vos tenés que leerme el manual. Y era el verdadero, Sí. de la prehistoria, de las rocas, de los pueblos. Había que hablar de historia. Ahí es donde me dice, vas a ser entrenador. Cuestión que con esa historia, 15, 16 años después, Coqui, por su pasado con el Barcelona en la Masía, Claro. me hace una entrevista con Chiqui Bergenstein en el City, en el Manchester, y tengo la fortuna de que esa reunión Chiqui llega tarde, y porque llega tarde, da la orden para que Manuel Estiarte me abra las puertas del entrenamiento y me quede observando, y que Guardiola paradójicamente me termine explicando qué ejercicio y para qué. Y en esa charla estaba el entrenador de rugby de la selección escocesa, que no recuerdo el nombre ahora, que la charla se dio en inglés, y yo decía, ¿por qué no le habré hecho caso a mi mamá y a mi papá, a ese bilingüe que tuve que abandonar a los 13 años? Entiendo, pero no entiendo. Y en un momento Pep interrumpe la charla y dice, acá se habla en inglés o no se habla más, porque le estaba explicando al entrenador escocés sobre el juego de posición trasladado al rugby. Y después sí, tuve la fortuna que me dejó ver 2, 3 entrenamientos más, y bueno, y me di cuenta que esa locura del año 2000 tenía una razón de ser. ¿Y ahí qué viste en los entrenamientos? ¿Qué te explicó después? No, un ejemplo, para que entiendan, voy a dar un ejemplo. Había un trabajo con un reducido de un 7 contra 7 y posicional, con juego posicional en 7 contra 7. 2 laterales, 2 wings, 2 pivotes y el arquero. Entonces eran 2 pivotes, 2 laterales y 2 wings, y por ahí te jugaban mezclados, pero en esas posiciones. Y el entrenamiento duraba
5 minutos, tipo tiempo muerto, tipo el básquet, el handball, cortaba y se mataban a goles. Y entonces me dice, bueno, mira ahora cómo va a terminar seguramente sin goles o con pocos goles. Y hizo exactamente el mismo ejercicio, pero puso a 2 preparadores físicos. A mí me llamó mucho la atención y ahí me abrió la cabeza a jugar al mismo juego, pero con posición fuera de juego. Y terminó 0-0. Un bloque terminó 4-4, el segundo bloque terminó 0-0. Para los preparadores físicos, ¿jugaban en ese 7 contra 7? No, eran los jueces de línea. Levantaba la bandera sí, claro, de ese 7 contra 7. Y el partido terminó 0-0. Entonces, ellos desde esos conceptos ya entrenaban en la chica de espacio, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención. El fútbol argentino, bueno, no sé dónde, esto te lo quiero preguntar, no sé dónde perdimos el gusto, ¿no? Porque en definitiva, cuando nosotros que estamos cerca, yo que estoy cerca de los 50, recuerdo que cuando éramos chicos veíamos que cada equipo tenía un jugador diferente. Si no era Pipo en San Lorenzo, era Diego en Boca, o era Marci con Gimnasia más acá. Sí, Rubén Paz, Pau Capria. Había ese tipo de jugador que después, bueno, se fue reconvirtiendo por no sé qué necesidad y en nombre de qué, ¿no? Porque en definitiva el talento sigue siendo hoy un ingrediente muy importante. Cuando uno hace el repaso histórico, se encuentra que hoy el fútbol argentino es de segunda jugada, de rebote, de pelota parada, que el que tira la pelota tiene miedo de arriesgar, el que se tira al piso lo aplauden, y entonces alguno te dice, bueno, pero el que se tira al piso quizás no pueda tirar un caño, pero si alguien le inculca que puede hacer otra cosa antes de ir a la disputa, quizás haya una cierta mejora. Yo se lo adjudico al entorno todo eso. Totalmente de acuerdo. Porque es hostil el entorno del hincha que quiere que todo pase rápido. Al mismo tiempo, nosotros como entorno también exigimos cosas que por ahí no conocemos el contenido de por qué suceden. Entonces, toda esa licuadora, cuando vos sos entrenador, y además siendo entrenador de donde venís, porque vos venís del fútbol, pasás por la comunicación, seguís en el fútbol, no sé si eso te hace entender mejor la hostilidad o te la hace entender peor y te da más bronca todavía. No, me la hace entender mejor para comunicarse a los jugadores. Puertas para adentro me hace muy mal, me hace mucho daño, porque sé con qué intención se hace, pero bueno, Fabi, eso me parece que nos excede como sociedad futbolística. Creo que es una situación un poco más compleja sobre sociedad argentina, sobre la sociedad que tenemos, de que lo que explicaba el otro día Bielsa en la conferencia asumiendo la selección uruguaya, de que hoy un matrimonio va camino al fracaso si es solamente verla un ratito el sábado a la noche, que el entrenador no puede ver ese highlight. Bueno, hoy se hablaba mucho a fondo, digo, va un poco en contra del negocio todo esto, digo, pero puede haber un negocio superador, puede haber un negocio mucho mejor, mucho más de mejor calidad, porque es mejor para todos que la pelota en los tiempos netos de juego, por ejemplo, porque yo soy el nuevo magnate ruso y quiero comprar los derechos del fútbol argentino. A mí lo que más me va a interesar es que haya más tiempo neto de juego para que haya más entretenimiento. Esto no deja de ser un entretenimiento para toda esa periferia. Totalmente, sí. Yo distingo, me costó mucho desde que empecé a jugar al fútbol, cuando me dio el premio Terminator, el diario Le, en un clásico de Chicago Morón, empecé a tratar de entender y a diferenciar qué era el fútbol, desde qué lugar, desde un negocio comercial, de un negocio de medios, de un negocio de entretenimiento, de un negocio de los sponsors, la comercialización, y es entendible que se viva así, Fabi, que se viva con esa locura. Ahora, yo creo que podemos hacer una catarsis fuera de aire en un café, pero prefiero darla dentro de una cancha, dentro de un vestuario y modificando comportamientos. Pero yo te digo esto, Rodo, esto lo digo conociendo cuál es mi perfil, que yo decidí adoptar, porque no es que alguien me forzó a hacerlo. Obvio. Yo entendí que hoy el fútbol me apasiona tanto como me apasionaba el periodismo en otra época. A partir de ahí empecé a estudiar cosas que, lo que sí me doy cuenta que, y esto me ha pasado y me pasa a veces porque te va llevando la ola, que es más fácil criticar que comprender. Por lo tanto, digamos, si un equipo realiza una salida por bajo y esa pérdida se da en un gol, digamos, es arriesgado. Sin embargo, si hiciéramos un compacto y quizás viésemos la cantidad de veces que tirando la pelota larga y volviendo también te hacen un gol, pero eso tiene mejor prensa porque nosotros estamos, me parece, estamos acostumbrados a mirar desde la mirada de lo que nosotros no haríamos o haríamos. Pero yo esto no lo haría porque para mí si hago esto es gol. Entonces no comprendés, no lo ponés en el otro. Digamos, vos no hacés una salida por bajo porque tenés ganas de ser arriesgado. La entrenaste, la inculcaste, la enseñaste y después la ejecuta el futbolista. ¿Qué vas a hacer? En ese lugar no podés entrar.
No, yo estoy de acuerdo con vos, pero también hay que tener sentido común y ver si el futbolista tiene miedo, porque yo digo que como futbolista también he tenido miedo, como todos nosotros en nuestro ámbito de la vida, y está bueno tener miedo, cómo asumir el miedo y cómo manejar el miedo para organizarte y no para quedar paralizado. Y la experiencia te va poniendo en su lugar. O sea, a mí me encanta ver las salidas desde abajo. Pero te pongo un ejemplo, pero si el jugador está condicionado por toda esta periferia, que no tenga la salida o la obligación, el criterio de dar el examen, porque ¿sabés qué termina pasando? Como ha pasado, y tuvimos el Dios aparte, de caerle, por como pasó en algún momento, en un entretiempo jugábamos con Almirante Brown y le caía un jugador, de decirle, jueguen liberados, jueguen sin miedo, y a veces ese mensaje es contraproducente, porque el jugador te dice, yo no tengo miedo y vuelvo a meter los dedos en el enchufe. Te estoy diciendo que no lo metas mal los dedos en el enchufe. Que podés jugar largo y no hace falta filtrar un pase. Obvio. Y me acuerdo que el central filtró y se la dio al delantero, no fue gol de milagro. Y me quedó tan marcado esa experiencia, que esto más allá del fútbol, que me quedé analizando, hablando, estudiando, y saqué la conclusión que ese jugador en cada foto era el único jugador que no sonreía. Cada vez que vos veías los 11 de las fotos, él estaba así. No tengo miedo. Y jugaba de 2. Sí. No pero el 6 jugaba, claro, por eso. El 6 jugaba de 6 y se sonreía. Y aparte en mis equipos muchas veces el 2 pudo haber sido el 10, como ha pasado en Real Pilar, que el 10 terminó jugando de 2. Para hablarlo algún día, me parece que el fútbol del futuro va camino a las estructuras y no a los posicionamientos fijos. Es funcionalidad de espacio, y creo que lo han visto con el Napoli, lo han visto ayer con el City, va camino a eso. Pero volviendo a esto, y el chico me decía que no, que a él lo prepararon de chico porque el fútbol es una guerra, es una batalla. Lo hablábamos con Mai fuera de ahí recién, que ella entrena chicas de hockey de 10, 11, 12 y 13. Y claro, cuando vos te generan miedo, a la hora de la decisión, la vas a revolear, Fabi. La vas a revolear porque en el Babi, yo jugué al Babi, y al nene más grande atrás, si no me la tiraba larga, lo sacaban y ponían a otro. ¿Por qué soy entrenador? Por este tipo de cosas de que desde que soy muy chico yo veo y siento que están mal. O de preguntar ya siendo futbolista profesional, ¿por qué hacemos esto? Usted no piense, usted juegue. O lo otro, porque hay que pensar, y el futbolista, Maggie, vos jugaste en la elite del hockey, el deportista no tiene que pensar, tiene que fluir, tiene que jugar al juego, no tiene que andar pensando. Vos cuando controlás la pelota, se lo explicaba en una charla de café a Lucas Wilches, recibe la pelota un jugador con el pecho. Cuando vos recibís la pelota con el pecho, lo que se habla mucho de Xavi, de Iniesta, que tiene en la periferia, sí, antes de recibir miran, pero una vez que el jugador recibe, y esto es la famosa dinámica de lo impensado, el fútbol es tiempo, espacio y engaño, realmente es tiempo, espacio y engaño. Cuando Iniesta recibe el balón y lo para con el pecho, ni él ni el compañero sabe lo que va a pasar dentro de una milésima, Lo que nosotros como entrenadores le podemos dar a los jugadores es, paradójicamente, más espacios, para que cuando tengan más espacios, a menor calidad, más tiempo para resolver, y a mejor calidad, más capacidad para salir del espacio. Si además ese jugador es el mago Capria, que con espacio y con tiempo te limpia la cara, mucho mejor. Pero a jugadores 5 puntos, darle más espacios, más tiempo y sobre todo, algo que es determinante, y siempre pongo como referencia a Cachito Vigil por encima de cualquier entrenador, el liderazgo sobre la espiritualidad es llegarle al corazón. ¿Cómo medís la emoción? Porque nosotros podemos estar hablando de GPS, de sprint, de velocidad, y yo soy fanático de eso. Pero hay algo más que todavía no se analiza, y es la emoción y el medidor emocional a lo largo de un partido. Un equipo va ganando 1-0, lo está peloteando, y el equipo que recibió 5 tiros en los palos en un contragolpe convierte un gol y se pone 1-1, y si vos hay un medidor emocional, los 11 que ganaban 1-0, de 8 bajaron a 5. Sí. Estos 11 que estaban perdiendo 1-0, de 5 pasaron a 9. ¿Y ahí qué hacemos? Y además el fútbol, termino acá, no me quiero expandir tanto con el tema de la emoción, no tiene tiempos muertos. Entonces en el básquet, en el handball, en el hockey podés diagramar algunas cosas, pero en el entrenamiento sí tenés tiempo muerto. En el entrenamiento vos tenés que aprovechar el tiempo para condicionar lo que va a pasar el día del partido. En definitiva, Fabi, por último, para cerrar esto de la crítica, el cuestionamiento, yo soy convencido que los periodistas en general, en España, en Alemania, en Inglaterra, en México, como me tocó pasar, o en Argentina, si el equipo va ganando 1-0 hay que encontrarle virtudes y defectos al que va perdiendo. Hasta que van cambiando figuritas, y así funciona. Rodo, recién con lo que hablas que está buenísimo,
A ver, un poco es sumarle también que, a ver, vos te puedes levantar un día, dar una... Ayer lo hablábamos con la masterclass de Scaloni, que decís, parecía el partido que planteaste y te salió perfecto. Que no siempre es así, porque en el partido se te van dando un montón de cosas que tal vez él decía, lo puse a Di María por izquierda porque iba a estar entre Dembélé y el 4 y bueno, quería que se mueva por ahí. Pero por ahí en un momento Dembélé se tiró para atrás y se terminó la historia. Yo creo mucho, y te habrá pasado a vos como entrenador, que planteás algo, que buscás algo en los jugadores, y por ahí también es cómo está el jugador en ese día. El central, te pongo el central porque estábamos hablando del 2. Que vos le decís, bueno, le das toda la confianza para filtrar la pelota, por ahí alguna le decís pinchala porque no te tienes que quemar el piecito. ¿Qué pasa cuando por ahí vos te das cuenta que el jugador no está? Que viste que son días, que vos decís, che, este es un fenómeno, pero hoy... Lo corres. Hoy está. ¿Qué le decís? ¿Pinchala? O así que... ¿Cómo lo estimulás? Porque por ahí el jugador siempre se tiene confianza. Vos decís, no. Ojo, a veces vos decís, mira... el que tiene experiencia decir, esta la hice mal, la próxima va corta, para después meter el espacio que vos por ahí en momentos los ves, son espacios así que los ves enormes y hay otros partidos que espacios enormes los ves chiquitos porque te sale así. ¿Cómo lo motivás vos? ¿Qué es lo que le decís vos como entrenador? Bueno, por eso me apasiona tanto esto, porque yo creo que das en la tecla de... Podemos hablar de metodología, podemos hablar de modelo de juego, podemos hablar de entrenar más o menos la fuerza, la velocidad, los resultados, la confianza, pero ahí está el desafío. Te va dando la vida, te va dando golpes y también experiencias. En este caso el chico, por ejemplo, no estaba con confianza. Y bueno, en aquel momento por ahí, sin modificar la manera de jugar, pasó a jugar de lateral derecho y el que tiene que tomar la iniciativa es un volante que hace 10 minutos no erra un pase. No lo va a errar, olvídate que por ahí no filtra, pero no lo va a errar. Y eso es la percepción que uno tiene de haber estado ahí adentro y de sentir el miedo y como dice Pep cuando creo que fue a ver a Velasco, allá a Italia como entrenador de vóley. Y es mentira que somos todos iguales. A mí me criaron con ese criterio de que el librito, y a Fabián por ahí se le puede hablar 4 horas mostrándole videos que se va a quedar apasionado a escucharme. A vos por ahí te voy a hablar más de la estadística, a vos por ahí te voy a hablar más de los números específicos en la fase defensiva, porque sos jugador defensivo y te gusta jugar más, y por ahí a Magui le voy a llegar más por el lado de la emoción. Y por ahí a Mati no hay que hablarle, porque a Mati le incomoda que yo lo esté mencionando delante de ustedes 5. Y es así, y me ha pasado. En Liniers yo tenía un jugador que se llamaba Palmerola, que era el mejor. Y cuando daba charlas profundas, le digo, no, vos andate. No, pero seguro no, vos andate porque a vos te molesta esta charla. Y hasta lo comprometí a jugar bien. A algunos le tenés que hablar mucho, a algunos no le tenés que hablar nada. Eso te lo va dando también el rodaje, más allá de poder estudiar o no psicología, el palpar cómo está uno, cómo está otro. Por eso es muy importante un grupo humano. Para mí, la pelota termina siendo la excusa, el sistema de juego totalmente irrelevante y la preparación, cuando hablamos de física. Si más o menos, si vos agarrás los GPS, más o menos, un poco más, un poco menos, están todos en los mismos valores de fuerza, velocidad. Ningún futbolista estuvo 6 meses, un año colgado. Los que juegan más o menos tienen más o menos el mismo rodaje. Ahora, dar en la tecla sobre esto es lo que hace distinto a un Gallardo que gana en los mano a mano, ve cosas que por ahí el técnico de gremio no ve, más allá de que te tiene que acompañar siempre esa fortuna. Y eso es lo que a mí me quita el sueño, paradójicamente, con este tipo de circunstancias, porque vivo por y para esto. Perdón, una preguntita más en base a eso que dijiste, Gallardo. Desde el campo, porque me imagino que tenés un asistente arriba, ¿no? Sí. A veces te pasa que se te pasan ciertas tácticas, muchas, porque claro, muchas. O sea, ves otras cosas que desde arriba... No, pero Maggie, a ver, el entrenador es entrenador de lunes a viernes. Y el entrenador de verdad es entrenador de lunes a viernes y el que puede corregir en el entretiempo. A mí me tocó jugar con River hace poco y de acá donde está la cámara lo tenía Dylan Glavis y era dígalo con mímica. Y la gente no estaba gritando, era apenas un murmullo. Donde empiezan a gritar ya no te escuchan ni de acá a donde está Nacho. Es así. Entonces, tenés que, más que nunca, trabajar en la semana. Yo digo trabajar, entrenar y disfrutar, que esto sea un disfrute, para que el día del compromiso sea el desafío de poder superarse. No esto del sistema nervioso, pero si pierdo tengo mucho más por perder que por ganar. Porque es tan fuerte esto de 5 derrotas de Gago,
que es mucho más fuerte en las últimas 48 horas, el impacto mediático contra Gago, que incluso cuando le va bien, sí le va bien, y lo llenan de flores, pero no tanto como cuando le va mal. Entonces el jugador está pendiente más inconscientemente a jugar más condicionado, a que sabe que el que pierde tiene mucho más por perder que incluso ganando. Que estaría bueno que jueguen todo el tiempo, y hago hincapié con los jugadores, a superarse, a que la pasen bien, a que no es una frase hecha. Si ellos no son felices dentro de la cancha, algo está mal. Algo está mal, porque yo no recuerdo un equipo campeón del mundo, campeón de América o campeón de un torneo que no la hayan pasado bien dentro de la cancha. Es imposible. Y posiblemente casi siempre todos la pasamos como la responsabilidad. No es una responsabilidad jugar a un juego, porque en definitiva es un juego. Lo quiero bajar a reduccionismo, pero créanme que es así, porque si no, no fluye todo. Si no, estamos en una estructura de producción, y el fútbol no es una estructura, una empresa de producción, de venta de botellas de una gaseosa. Es estar mejor que el rival. Lo decía justamente Velasco en una charla con Cachito Vigil de entrenadores. Vos podés ser médico y ser muy bueno, y ya cumpliste con tu trabajo, pero en el deporte, si hay 9 médicos que te ganan, son mejores que vos, y no hace falta con ser bueno o muy bueno. Por más que seas bueno o muy bueno, si no sos mejor que el rival, ya no es suficiente. Entonces, achicando esos márgenes, me parece que realmente tiene que ser un disfrute. Desde afuera todo el tiempo estamos hablando, Rodo, respecto de lo parejo del fútbol argentino, lo competitivo, lo atractivo también desde ese lado, pero desde las entrañas, ¿se ven los escalones de los equipos o verdaderamente se ha igualado desde métodos de entrenamiento, desde carencias técnicas en muchos casos, o hay una distancia de, no sé, este bloque de 8 equipos están para una liga y de acá para abajo hay otra? No, sí. ¿Sí? Existe. Sí, existe, porque hay una realidad, porque tenemos una economía muy debilitada, porque tenemos un torneo con 28 equipos, porque sacando excepciones como Tigre y Belgrano, que compiten en la B Nacional con presupuestos de los 10 mejores de primera división en la B Nacional, se pueden sostener con esa base para competir. Pongo siempre un ejemplo. Nosotros jugamos la final con Tigre en cancha de Banfield. De los 11 titulares, 8 jugaron contra River hace un mes. Todavía, aún, claro. 8. Pero esos 3 que le faltaban para completar los de la final, que era no, en ese momento la B Nacional era Proti, Magnin, que fue el goleador con 22 goles, está jugando en Perú. Bueno, los reemplazó por Colidio, por Retegui, y en la primera ronda del torneo por Alexis Fernández. Claro. Entonces, claro que o vos vas a jugar a Talleres, como nos pasó contra el equipo de Gandolfi hace poco, y hacemos un primer tiempo muy bueno, termina 0-0, y en un descuido entra Baloyes, y Baloyes hace una jugada de esos 8 de distintos. De esos 8, claro. Porque Baloyes juega la Copa América. Y ahí sí se hace difícil. Ritmo. Obvio que va Banfield y le gana a Talleres. Pero Talleres de local le gana a Boca, le gana a River, le va a ganar. Hay partidos que tienen una lógica, pero sí, ¿no? Si yo te digo que los 8 de arriba son lo mismo que los 20 de abajo, por más que la tabla no diga eso. ¿Y a dónde lo pones a defensa? Porque te escuchaba, digamos, defensa es un caso, me parece, aparte del fútbol argentino, ¿no? Sí. Ya sabemos cuál es la idea, ya sabemos cómo se gestó la idea, pero vos podés tener los recursos y gestar otra cosa, porque en definitiva el dinero, esto es lo que muchas veces le critican a Guardiola del City, digamos, el PSG gastó más plata que el City, el Atlético de Madrid gastó más plata que el City, y ni por asomo están hoy al mismo nivel, y si están al mismo nivel no están en las condiciones de poder coronar como podría coronar el City dentro de poquito. Pero Defensa y Justicia no es de los grandes, pero juega como un grande. No es de los pequeños, porque ya me parece que está en canal intermedio. Si vos sos un equipo que durante 5 años seguidos clasificaba a Copas Internacionales, ya pasás a un escalón superior. Tenés un estilo que no importa el entrenador, en realidad sí importa, porque vas a buscar el mismo entrenador siempre con el mismo perfil. Tenés jugadores de equipo grande que van a préstamo hoy, porque vos sabés que como compitieron toda la vida en inferiores, son competitivos. Claro, ahí yo te doy la respuesta. Bueno, por eso, ¿dónde lo pones a defensa? Porque como decía Mati, no es ni River, no es Talleres. Sí. No es Racing, claro. Racing, digo, hablo del juego, argentinos que propone una cosa también superadora. Sí, coincido con vos, pero también tiene la capacidad, y ahí ya hablo de la gestión muy buena que hace Defensa y Justicia en los últimos años, de ir a buscar esa segunda línea de jugadores que por ahí quedan en el aire y están convencidos que ahí se juega eso, exacto, o se juega eso o se juega eso. Técnica, van a buscar técnica. Sí, van a buscar técnica, van a buscar ese perfil y bueno, les ha dado resultado y está todo bien el que no lo quiera entender. A ver, no quiero caer al que está del otro lado de la vereda, Entiendo a esa gente, porque tenés que estar muy preparada para entender,
tenés que saber mucho para hacer jugar bien a Defensa y Justicia, y la verdad que la gestión de Defensa y Justicia es sin duda el mejor ejemplo. ¿Y hacia dónde va? O sea, dos preguntas, pero porque capaz una debe estar más relacionada con la elite. Dijiste en un momento hacia dónde va el fútbol mundial, Sí. no sé si la Premier, No, el que había mundo, contado el fútbol del mundo, sí, Independiente pero del queda Valle. dividido. ¿Hacia dónde va el fútbol de Super Elite y hacia dónde va el fútbol argentino? Si son No. dos juegos distintos. Es que ahí es donde tenemos que sacarnos la careta, y sí, es la Liga de los Campeones del Mundo, pero no tiene nada que ver la Liga de los Campeones del Mundo con la selección argentina campeona del mundo. Porque los últimos 26 jugadores que fueron convocados, excepto Armani, y sacando a Julián Álvarez, que se jugó hace poquito en River, y Thiago Almada, que jugó un poquito en Vélez. Y a Enzo. Pero la realidad que de los 18 jugadores hace 5 años, 6 años que están jugando en Europa. Y no es que sea mejor o peor, es otra cosa. Nosotros tenemos que seguir produciendo y a veces no podemos, a veces no da abasto. Porque hoy un jugador más o menos bueno prefiere ir a jugar a un equipo chico de Perú que jugar en un equipo grande en el Nacional B. A mí me pasó con Neri Bandiera, que no lo pude retener en Barraca Central en primera división porque se fue a jugar a un equipo modesto de Perú. Claro. Porque ya $1 a 500 rompe totalmente cualquier estructura. Entonces, eso tampoco habla mal de la organización o de la capacitación de nuestro fútbol. Nosotros competimos contra un equipo como Flamengo, como un equipo contra Fluminense, y está bien, si bien en los últimos años han ganado siempre los brasileros, ¿quién quita la ilusión de que un Racing, un Boca o un River no puedan ganar la final de la Copa Libertadores? Pero hay una realidad que va mucho más allá de los estilos, que son las realidades económicas, claramente. ¿Cómo retenés a Julián Álvarez? Es insostenible, porque si no te lo lleva el Citigroup, te lo lleva la Fiorentina, y es insostenible. Y así puedo dar un montón de ejemplos. Y en el juego, perdón, Mati, y en el juego esto que decías que vamos a un fútbol, a ver si entendí bien. O sea, ¿todos van a tener que saber hacer todo? Sí. ¿Cómo sería ese concepto? Sí, yo ya lo llamo 6 afuera, 4 adentro, 4 afuera, 6 adentro. Es como una estructura fija y barra móvil, o sea, circular. Hagamos un dibujo en la cabeza de ustedes que el equipo es una figura circular, que lo rodean 6 en la periferia y 4 se mueven. Ya cuando entramos en campo rival, ya la cancha no mide más 100 metros, mide 50. Esa periferia en vez de 6 son 4 afuera y 6 adentro. En base ahí un poco paradójicamente a esto, cuando van cambiando de posiciones, pero no se va modificando ese círculo con los de afuera y con los de adentro. Un bloque. Y es un loco gigante, es un loco gigante. ¿Qué es eso? Es un loco gigante. Sí, la figura de Stones y te hace ver que un Stone puede jugar de el que se corre, genera el espacio. Bueno, el Y Brighton, es eso, estamos jugando a los espacios. El Brighton es un poco el ejemplo de eso que vos marcás, ¿no? Digamos, si Estupiñán... A ver, ese es un equipo que hace las triangulaciones de Bielsa con interior, extremo y lateral, pero no siempre el que hace el vértice afuera es el extremo. A veces Mitoma juega adentro y Estupiñán afuera, o el interno es lateral y después va adentro el punta y va al lateral afuera. Digamos, mientras vos mantengas la estructura, no importa. A eso me refiero claro, sobre lo. Si vos ese ejemplo que vos diste es mirar Brighton. Mirate un ratito el Brighton. Y te vas a dar cuenta de eso. El Brighton quizá lo que tiene es una estructura holandesa del hockey de ruta de pase. Quizá el City tiene más arte. Exacto. Quizá el Barcelona no tenía nada porque lo tuvo todo. No lo podías encasillar. Porque lo tuvo todo, porque realmente lo tuvo todo, porque a veces pasan de vez en cuando que el mejor técnico de todos los tiempos reúna a los mejores jugadores de todos los tiempos en el mejor momento de todos los tiempos, y por más que haya equipos mejores, cuando yo veo esos videos a la noche sin poder dormir de los Paredes solamente de Dani Alves con Messi, yo me puedo quedar a verlo hasta el infinito. Hoy ves al Fluminense basado en Brasil del 82 y seguramente Tele Santana y Johan Cruyff, cuando jugaron esa final entre el Barcelona y el Sao Paulo en el año 92, se dieron la mano y dijeron que gane el fútbol y no era una figura decorativa. En el medio hubo éxitos y fracasos, y en el medio se copian los modelos ganadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con copiar los modelos ganadores. A mí me encanta con jugar el Brighton, porque si bien tiene jugadores de elite, no tiene los de super elite, y compite de igual a igual con el Manchester, y de hecho pierde por penal en la semifinal del FA Cup, o le juega de igual al Chelsea, pero quiero ir con algo más claro y quiero ser más preciso en este concepto. Esta funcionalidad de espacios hace que un Bernardo Silva, en un momento, lo hemos entrenado nosotros en aquel Barracas del 2021, paradójicamente, hay una imagen donde en esa rotación de 6 afuera, 4 adentro, ¿cómo los convencí? Volvemos de vuelta a la charla anterior. Yo veo que los jugadores, me acuerdo yo cuando jugaba, y nos pasa a todos,
son fanáticos de jugar al loco. Si vos lo dejás jugar al loco en el círculo central todo el entrenamiento, se quedan jugando al loco todo el entrenamiento. Es donde más se divierte. Es ¿no? donde más se divierten. Claro, Entonces vos le decís, bueno, yo quiero que estos tipos se divierten. Si yo logro que estos tipos se diviertan, van a dar un plus. Y se van adentro de la cancha a solidarizar un poco más con el compañero. Entonces le digo, ¿a ustedes les gusta esto? Sí. Bueno, esto no es un partido de fútbol. Esto es un entretenimiento. Busquemos yo los voy a llevar a jugar de media luna a esto. ¿Cómo? ¿A ustedes les gusta ir al medio? No. De hecho, el que va al medio y pierde en la cuenta agresiva se come un puentito chino o una paliza. ¿Sí? Bien. Activo. Bárbaro. Bueno, Flexión. cuando juegan a eso, ¿no les gustaría que los rivales vayan al medio y ustedes estén afuera? Sí. Bueno, tenemos que tener el compromiso y la sinceridad de que si todos quieren correr para recuperarla, todos tienen que tener el compromiso de quererla y tenerla. No se me escondan atrás. Claro. Ahora, Rodo, perdón, Mati, ¿cambió la metodología de trabajo en los entrenamientos? ¿De qué te has tomado también? Porque también debe ser algo, ¿no? Como para profundizar y debe ser un desafío, ¿no? ¿Seirulo o no? Claro, esto en algún momento, que creo que lo decía el profe Signorini, estamos tanto entrenando en la arena que un día nos va a comer un tiburón, ¿no? Con esto de prescindir del útil, prescindir de la pelota. También debe ser un desafío poder decirle, bueno, justamente esto que mencionaba. Fue un desafío y mira, detrás de cámara está Pedro Servín, que es el videoanalista del equipo técnico que tenemos, y en plena pandemia... Van a revisar el programa después, ¿eh? No, sí, claro, nos mandan después por favor, cuestiones de oratoria. Veníamos de Chicago y la pandemia. Y en pandemia vos tenés Zoom, creo que nosotros nos han pasado, hemos tenido Zoom hasta el infinito con cualquier parte del mundo. Me tocó dar charlas con la gente de Galacolic, la Galacolic, que es una empresa de GPS, con el profe Iriarte, que estuvo trabajando en el Milan, los estudios de sueño, cómo trabajan en el Milan, las inferiores del Real Madrid, intercambiar información, una locura. Y le digo, mira Pedro, ¿sabés cuál es el problema que tenemos nosotros? Que nosotros queremos vivir de esto toda la vida. Y nos van a dar, cuando nos den una chance, al año siguiente vino Barracas, nos van a dar un club. Y de lunes a sábado tenemos que entrenar. Sábado a sábado hay que jugar. Y si no ganamos nos van a echar. Entonces tenemos que buscar la manera de achicar margen y de generar una nueva metodología de entrenamiento. Desarrollé una metodología de entrenamiento que la única vez que la llevé a la práctica fue en el año 2021, que es donde yo le decía que hablaba con Signorini, consultando con Signorini, consultando con Juan Malillo, consultando con Paco Seirulo, discutiendo con Xavi Tamarit, yendo a ver entrenamientos de Estudiantes de La Plata con Pellegrino y Gabriel Macaya coordinando. Y dije, para mí es esto. Y esto era una novedad. ¿Pero qué? ¿No vamos a ir al gimnasio todo el día, hoy a la mañana? Si quieren, vayan, no hay ningún problema. Pero hagamos esto. Y el hagamos esto genera un montón de dudas, porque son cosas distintas. Hoy no se entrena, hoy hay campeonato de truco. Este está de joda. No estoy de joda. Hoy si hacen más de 4 sprints, pasado mañana, según los GPS, se pueden desgarrar. No, pero si no hicimos... Bueno, llegamos a una conclusión de una metodología donde fuimos a Mar del Plata y de entrada no se ganaba, entonces ¿qué cuestionaban? Que estábamos mal físicamente. ¿Cómo termina la historia más allá del ascenso? Somos el equipo que menos lesionados tuvimos de la temporada, pero el dato que a mí me llena el alma es el equipo que más partidos ganó en los segundos tiempos. Mirá. En definitiva, claro, más allá de la suspicacia que se pueda dar, porque siempre se va a hablar del caballo del comisario y toda la historia, los segundos tiempos el equipo, si estaba mal físicamente, no pudo haber ganado los segundos tiempos y no tuvo tan poco margen de lesión. Así que es un poco el resumen. Hemos hablado y analizado metodologías hasta el infinito y nadie tiene la verdad, pero a mí nadie me va a quitar la ilusión que el fútbol va más allá de la metodología y hay que llegarle a los corazones, a los jugadores, y los jugadores después, si se tienen que inmolar por la idea, bienvenido sea. Te voy a dejar pensar, a ver cuánto pesa en el jugador y en el entrenador ser el caballo del comisario para muchos. Vamos a proponer una pausa y ya venimos, tenemos un montón. Viajaremos a Rosario en un ratito, con Lillardi, con Salceda, con gran equipo por la pantalla de TNT Sport. Tenemos un ratito más de charla y algo del táctico que trajo Fabi que vamos a compartir también con Rodrigo. En la de Fernando Gago, algunos errores defensivos. Hemos tenido un adelanto hace algunos días aquí, pero queremos profundizar en el aspecto táctico y por supuesto te invitamos a que nos des una mano en este tape que viernes tras viernes nos trae el querido profesor. Bueno, primero vamos a asumir, creo que Rodo va a estar de acuerdo, que defender es un acto colectivo. Sí, a veces, muchas veces sos esclavo de cómo atacás. Claro, exacto. Y no
dividir, atacar, de defender. Exactamente, porque el fútbol es sistémico, es un fútbol completo donde una cosa está subordinada a la otra. Hemos encontrado errores individuales, errores colectivos. Para no hacerlo muy largo, voy a empezar con un partido emblemático porque fue el clásico, donde Racing lo termina empatando con aquella jugada del penal que aún genera cierto debate. Pero miren cómo le hacen el gol a Racing y a partir de ahí vamos a revisar. Gimnasia, Independiente, Platense, Atlético Tucumán y vamos a encontrar un patrón. Vamos a arrancar con Gimnasia, Gimnasia. Este partido lo pierde el Bosque Racing, ¿sí? Fíjense que la estructura detrás de la pelota es una estructura de buena cantidad de gente, quizás la línea esté más separada entre uno y otro, es cierto que Gimnasia te fija con los delanteros, pero aquí hay un detalle de la pelota descubierta. ¿Qué significa la pelota descubierta? Significa una pelota sin oposición y vos ahí lo tenés que defender de manera colectiva. El lateral de Racing, sobre la derecha, está muy abierto y hay un 2 contra 2 adentro que se produce naturalmente. Cuando el lateral viene a corregir y se genera el 3 contra 2, ya el jugador de Gimnasia le había controlado, ya había definido y ya se había consumado el gol. Es decir, arrancamos desde un lugar donde no se tapa el primer pase y después, si no defendés colectivo, ya podés sufrir. Hemos encontrado un montón de errores de pelota detenida, lateral sobre todo. Racing las padece muchísimo. Sí. A ver, marcar en este orden, espacio, hombre y pelota. Si primero gobernás la zona, después controlás el hombre, por último la pelota, que sola el gol no te la va a hacer. Y esto de marcar, de cómo, decía Rodo, cómo estás atacando, cómo quedás defendiendo, bueno, cómo es el valor del control de los alejados. Si vos tenés muchísimos jugadores, fíjense, hay 8 delante de la línea de la pelota, indefectiblemente vas a quedar, en este caso, descompensado. Ahora, esa descompensación también sugiere una descoordinación, porque hay más jugadores míos que de ellos, más allá de haber arrancado en desventaja. Sin embargo, termina en el gol de Soldano. Otra pelota, aquí es un error individual, esto es contra Newell. Nardoni lo pierde de vista a Velázquez. O sea, es una pelota que va al palo más alejado, aquí no hay estructura, acá hay individualidad. Fabi, ahí cambia de marcar en zona a marcar al hombre y lo explica Gago en la conferencia. Paga las consecuencias igualmente. Le gana la espalda. 2 contra 1. Creo que la ansiedad de saltar defensivamente sabiendo que hay un control, quizás para ayudar. Al saltar a una zona desprotegés la otra, después llegás mal pisado a defender. Y eso le da, como decía Rodo recién, tiempo y espacio al receptor. Es decir, esa desajuste. Fíjate, vas 2 contra 1, te sacan en gambeta, no sabes si temporizar. Uno va con la diagonal del jugador que va haciéndola hacia adentro y el 9 queda fuera del área para ser el receptor, digamos. Esta es una jugada muy emblemática de otra vez. Estoy bien detrás de la línea de la pelota. Sin embargo, miren, el salto defensivo de Jonathan Gómez. Miralo a Jonathan Gómez, que es el que va a ir al receptor de la pelota. Jonathan Gómez va y le da una información. A espalda de ese jugador hay un espacio. Después la interlínea entre lateral y central está mal cuidada y ahí te aparece Sánchez para el gol. Pero el primer error es saltar a la posición de la pelota. El segundo es no cerrar el intervalo y después es cuestión de poder combinar el 2 contra 1. Insúa pide offside y queda retratado en la jugada. Otra vez el mismo partido. La posee Racing, jugado por el resultado. Atlético ajusta lo mínimo y necesario, pero fíjense que ante la pérdida individual queda abierto. Otra vez te hacen un gol entre centrales. Este es un error que genera que el rival encuentre una oportunidad que después no la desperdicie. Maxi estaba de espaldas. Exacto. Podía rebotar. Yo creo que ahí también hay un detalle donde el pase por fuera es difícil de hacer porque tenías un jugador que te lo podía bloquear. El lateral izquierdo estaba muy abierto. Estaba muy abierto. Claro. Otra pelota parada. Aquí es, defender afuera es para que el arquero tenga más espacio de maniobra. Sin embargo, la pelota va al punto penal y no pudiste hacer mucho porque venís lanzado como poseedor de la pelota y como receptor y terminás convirtiendo el gol. Esto es, un mal despeje en la segunda jugada. Racing tiene grandes problemas en la segunda jugada. Ahora, esto viendo el gol de Newell fue, ¿no? La pena en el primer palo, empieza. Sí. Acá porque Boyan la volvió a meter adentro, pero otra vez entraba sin marca en el segundo palo, ¿no? Otra vez lo mismo. Un pase largo, vos salís a presionar. El equipo no está descompensado, pero sí está descoordinado. Y un gesto individual de Advíncula que anula una marca. Por ser anulada esa marca, su compañero va a la corrección. En la corrección se genera un espacio y después en la carrera el jugador que llega al área termina definiendo, que es Paul Fernández. Es un suceso de situaciones. Otra vez Racing volcado al ataque, Boca replegado. Un cabezazo, en teoría siempre, otra vez por dentro. Entre los dos centrales. Hay un espacio mínimo que termina siendo vulnerado por Merentino en este caso, que después termina ganando por velocidad. Hace un buen control orientado para ya quedar con la pelota de frente. Se banca el trancazo desde atrás y después define. Si también hay virtud
de Merentiel, aunque de un error colectivo de Racing muy interesante. Otra vez, contra Talleres. Talleres lo salió a presionar arriba, a diferencia de los rivales que veíamos. Aquí la toma de decisiones tuya se tiene que acelerar, el equipo tiene que tener cierto posicionamiento para que vos puedas tener también posibilidad de descarga. Y en definitiva, lo que forzó de un lado Talleres lo termina aprovechando del otro. Otra vez por dentro, le ha hecho muchos goles Racing en el eje central del campo. O sea, no alcanzás a corregir y a cerrar el arco. Imposible. Insúa. Talleres aquí no presiona. Insúa tiene posibilidad de controlar. Es cierto que los receptores los tiene de frente, o sea, están de espalda a campo rival. Ya es un condicionante. Hay un error en la entrega, hay un anticipo, pero del otro lado tampoco se logra corregir. El lateral estaba desplegado porque era un movimiento ofensivo que estábamos empezando. Y otra vez en ese intervalo termina Talleres encontrando la ventaja. Después la pelota termina rebote y en el rebote aparece Michael Santos para el gol. Errores individuales, errores grupales, pelota larga. Este es un gol de los más sonsos que te pueden hacer como equipo, sobre todo eso es un equipo profesional, es decir, una pelota frontal. Yo creo que lo que duda Insúa genera que también el equipo, ese partido, Insúa y Pavés jugaron realmente muy mal, ese fue un sector muy vulnerado. Contra Platense, recién arrancaba el partido, está volcado en ataque Racing. Falla en el pique Sigali, el equipo está totalmente abierto, 2 contra 2 en carrera. Yo defiendo en la peor manera de defender, que es en retroceso. Tengo que perfilar el cuerpo entre la pelota, el espacio, el receptor. Cuando me tocan y me giran, ya la jugada se abre y ya del otro lado Galván había soltado. Acá también hay que marcar un detalle, sin caerle a Galván porque pudo haber sido otro jugador, pero en este caso es alguien muy resistido por Racing, que en un momento suelta y la carrera la pierde porque soltó. Fabi, son 5 toques. Claro, Nada más. Te estamos repasando, son 5 toques y lastiman a Racing. Y otra vez lo mismo, ya con un terreno más corto, donde ya tenés más espacio para cubrir. Bueno, así podríamos estar revisando, son 26 goles en contra que le han hecho Racing en el campeonato. Hemos encontrado de todo. Aquí está un poquito el desglose. Le han hecho 5 goles de cabeza, 4 con pie izquierdo, 17 con pierna derecha, 21 de 26 adentro del área. Es mucho. Y mirá los tiempos de partido. Yo creo que ahí está el dato. Ahí está el dato. O sea, 12 de 26 en los primeros 15 de cada tiempo. Y claro, exacto. Bueno, buen detalle. Ahí está, lo simplificaste. Y 7 en los primeros 15 de cada partido. O sea, o entra dormido o entra, digamos, desconcentrado. Hay algo ahí que falta para que lo pueda ajustar el entrenador o los propios futbolistas. Bueno, hoy se habla de una concentración. Y este es un detalle que también marca un poco el carácter del equipo, ¿no? Equipo que empieza perdiendo, lo revierte solo una vez y en empate. O sea, de 9 que empezó perdiendo, perdió 8. Bueno. Y lo único que revirtió fue el clásico el 1-1. Característica del Después fútbol argentino, ¿no? Claro. Muy difícil de revertir un resultado Y en esos negativo. goles, porque esto es solo de liga, no estamos contando los 2 de Aucas. Claro. Que también fueron en el comienzo del segundo tiempo. Fíjate, más de Exactamente. local. Se le de complicó local, el partido. Los 3 partidos que Racing empezó perdiendo local los perdió. O sea, no los revirtió ni siquiera una atmósfera favorable, clima de partido, hinchada a favor, porque uno dice, bueno, la gente juega. No siempre la gente juega, a veces termina siendo un lastre, más allá de que el fútbol es para los hinchas, cierta impaciencia, quizás algunos futbolistas no la sepan resolver de la mejor manera. Rodo, le preguntaron a Gago cómo mejorar esta cuestión de la fragilidad en los primeros minutos. Y él dijo, probamos con no jugar, digo, apelando al juego directo, intuyo yo, con no tener tanto tiempo la pelota. Y en la primera jugada frente a Platense la toma Galván, hay un topetazo, yo no sé si fue de Quiroga, Es que los que últimos- ni siquiera pudo despejar ni jugar. O sea, lo que vos en algún momento, esto del contexto, ¿no? De la emoción, planteaste como, bueno, dividamos, controló Galván y el propio nerviosismo, el contexto de partido lo llevó a equivocarse y ahí empezó a recurrir en Lo que pasa es que los últimos muchísimos 3 errores. partidos consecutivos, o sea, Boca, 2 goles en 6 minutos, Sí. Talleres un gol a los 4 del primer Y tiempo, a los los 4 del dos- segundo los tiempo, dos de y Plata. Platense Valdivia a los 5 minutos. Ahí, por más que trabajes, si no... Supongo que también tiene que ver con la falta de confianza, ¿no? Un poco lo Claro. que hablábamos antes con Rodo, esto de Lo cómo el mental. jugador va creciendo o se va achicando en función de lo emocional, ¿no? Aparte, pero no tengo duda que el jugador debe decir, por favor, que en estos 5 minutos no me hagan un Y gol. te lo hace. La cabeza del jugador pasa por ahí. Claro, sí, sí. En estos 5 no me pueden hacer un gol. Y decís, y creo que hasta, ¿cuánto va? O sea, porque me ha pasado. Sí, 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 Che, sí. que, o cuando hay un gol, che, estos 3 minutos, Claro. allá.
Decís que la pelota Ir a se lo vaya. seguro. Claro, porque Ir a lo muchas veces seguro. vos haces un gol y te lo hacen rápido. Pero eso es porque te quedás festejada, ¿viste? Es como que tu cabeza está, hice un gol, y cuando recibís tantos goles por ahí después de un gol, acá en este caso es Racing en los primeros minutos o del primero o del segundo tiempo, el jugador ya entra con eso, ¿viste? O esos partidos que vos atacás y decís, che, que no se me vaya una porque va a ser gol. Bueno, es típica, Y te hace la primera que se van es hacer el Maggie, gol. hay algo que hemos notado en Racing, es que obviamente ha perdido calidad de mitad de cancha para adelante. Digamos, el poseerla mucho en campo rival per se nos genera mucho, es decir, el sentido de la posesión es que sea una herramienta para llegar a la amenaza, que provoque una buena finalización, que termines en gol. Y esto me parece que a Racing le pasa tan seguido, que perdió calidad, perdió, digamos, frescura para llegar al último tercio bien, que mucho de eso después lo condiciona del otro lado. O sea, fíjate que falta movilidad, falta muchas veces el receptor que tiene la pelota la tiene mucho tiempo porque no sabe qué hacer. No basta con que los laterales estén tan subidos, porque por ahí no tenés juego intermedio. Si la querés lanzar, no tenés un jugador que tampoco la aguante. Es decir, hay tantas falencias que se van provocando, tanta desconfianza que se va generando, que termina siendo el equipo más vulnerado del campeonato. Que vuelve muy rápido la pelota. Exacto. Recién lo veíamos, se abren tanto los jugadores para jugar y en el medio se pierde tan rápido que los Exacto. agarra a todos, No te agarra, a no todos podés abiertos. ajustar. Entonces qué sé yo, ahí no empecemos abiertos, o sea, vayamos con el juego fácil, básico, de cerrarnos un poco, porque sabemos que la pelota la estamos perdiendo, pero por eso falta de confianza, no es que se volvieron de jugar. Si hace cuánto Racing no También hay ganaba una todos los falta- partidos. También hay una falta de efectividad adelante, ¿no? Exacto. Recuerdo el tramo del 2022. Pero eran otros jugadores. Unión, claro. Unión Y de tenemos- local. no tenemos que Rosario perder de vista Cent- eso. Sí, Rosario lo que Central. Gago ha dicho conferencia tras conferencia. Y Gago en Aldo Civi hizo unos muy buenos partidos, pero terminó perdiendo muchísimo más de lo que ganó, Claro. jugando exactamente igual que en estos últimos Claro. 6 partidos. Sí. Y bueno, y no tenemos que perder de vista que somos esclavos de los jugadores. Cuando nosotros nos creemos que nos comimos el personaje de ¿sabes cuánto duramos? Y no lo digo por Fernando, porque la verdad que está pasando un momento de falta de confianza y con muchísimos suplentes, pero es como tratar de encontrar respuestas a cosas que por ahí no las tienen, o por ahí es más fácil, porque es lo que marca Mati. Los primeros partidos del año pasado, pero decime quiénes eran los que jugaban Claro. y decime quiénes son los que terminaron jugando Exactamente, con esa los misma idea protagonistas. en estos partidos. Pero era eso, era. Pero, perdón, Nacho, Mena, en un momento lo planteamos con Mati, con esto de cómo te ve el referente y cómo te ve el futbolista. Se gestionó la concentración, pero vos como líder, como entrenador, Sí. ¿cómo transmitís la confianza de interpelar al plantel, pero no decirle, che, muchachos, dependo de ustedes, yo estoy firme? No sé si me Sí, explico, se ¿no? entiende. No debe ser sencillo, porque lidias con un plantel que no es el de Aldo Civi y no es el mismo contexto el de Racing que el del equipo de Mar del Plata. Totalmente de acuerdo. Por eso digo que hay que trabajar mucho más el grupo humano para cuando pasen estas cosas poder salir adelante. Y no es defender más, defender menos. Ahí hay goles que se ven de una falta de confianza tremenda al minuto 1, al minuto 5, Claro. ganando, empatando, perdiendo, abierto. Queremos buscarle un montón de situaciones, que es verdad lo que marca Fay, porque hay conceptos donde, por ejemplo, pelota cubierta, pelota descubierta. Cuando la pelota es descubierta, el achique grande de espacio es un acordeón esto. Hay que volver para atrás, no hay que quedarse, hay que volver para atrás. Bueno, por ahí no están ni acostumbrados a volver para atrás, porque ellos dominaron tanto este Tiempo. último año y medio, que no sabemos cómo defiende Racing en esa situación. Y por esa manera de atacar, tuvo un 70 y pico de efectividad y fue uno de los equipos con menos goles en contra. Totalmente. Claro. Y entonces, ¿cómo es la mano? ¿No entrenaban lo que entrenaban? En definitiva, por eso es tan apasionante, tan complejo, tan infinito, pero creo que alguna vez lo dijo Johan Cruyff, lo difícil del fútbol es encontrar sencillez. Claro, hacerlo Y a fácil, veces uno dice, sencillo. pero esta clase de jugadores que lo llevó a Gago a conseguir lo que logró, decime de los 11 que están jugando ahora, si no les están faltando 4 o 5 que no están. Copetti, Alcaraz, Mena. De entrada. Bueno, hoy mismo Rojas, el momento que está viviendo Rojas, se te lesiona Auche, bueno, el momento de decir, pará. Y ya me parece que no va tanto por lo táctico, sino por... Siempre digo, y bueno, está bien, vamos a ver que empiece el mejor técnico del mundo, que empiece en el peor equipo de la D a intentar con esa gran idea. Y seguramente, por más que sea un genio, no va a ganar todos los partidos de entrada, porque es un contexto, porque los jugadores son los que ejecutan, porque lleva tiempo, y por eso insisto tanto con la parte humana, porque la parte humana es la que te termina salvando en estas situaciones, en estas crisis circunstanciales. Y capaz Nacho. a vos no te pasó nunca, pero ¿en qué momento te das cuenta que ya está, no te escuchan? ¿O cómo es ese quiebre? ¿En qué momento se rompe el puente? ¿O por experiencia de colegas con los que charlaste? No,
Yo creo que, mira, te voy a confesar algo. De todos los lugares donde me fui, siempre renuncié yo. Y por ahí no es por una derrota, es por un desgaste que no tiene nada que ver con el resultado. Eso a mí me ha pasado, no tiene nada que ver con el resultado. A ver. Hemos ganado partidos que a mí no me han llenado el alma y así no. Y no tengo tanta energía para seguir convenciendo. Porque así como estoy hablando de esta, pero soy humano también, y el equipo técnico, y vos decís, no hagamos lío, no busquemos más conflictos, demos un paso al costado. Y así como te digo, cuando te crees jugador, cuando ganás, y cuando desconfías cuando perdés, cuando a mí me ha tocado correrme, cuando uno con su gente, muchas veces, en la mayoría de las veces, hay que seguir mi ritmo también. Yo vivo las 24 horas fútbol, y cuando yo veo que no vivo 12 horas fútbol, digo, acá no es, corrámonos. Y no va por la mano el resultado, porque creo mucho más en el liderazgo, en la conducción de equipo, que más allá, y mirá que soy un obsesivo con lo táctico, con lo estratégico, que todo eso. Me parece que hay algo mucho más profundo que es el vínculo humano. Y después no hay recetas, porque quiero terminar con esto de la pelota parada. Me he obsesionado, allá por el 2008 jugábamos contra excursionistas, y el técnico de excursionistas era Hugo Rondina, que era un especialista en pelota parada. Claro, sí, aún lo es. Y bueno, y yo me obsesioné con ser especialista en pelota parada. El partido terminó 0-0, y en la previa un tal Carlos Bianchi me trataba de calmar para decirme que él en el Atlético de Madrid, por pedido de sus jugadores, hicieron 100 pelotas paradas todos los días previo al partido. Iban ganando 1-0 en Mallorca, y ahí hablamos de lo que decís vos, de que en estos minutos no queremos. ¿Y cómo medimos eso? O que no pase esto, o en el subconsciente no aparezca esto. Y Petro patea en el palo para el 2-0, pero pega en el palo y se va afuera. Saque de meta, córner, minuto 95, empata Mallorca al Atlético de Madrid 1-1 de pelota parada. Pero si se achicaron todos los márgenes, porque patearon 774 corners, y 774 corners de cada lado y 500 frontales. 5.000 corners de un lado, y eso a mí me dejó siempre alerta a decir, sí, vamos a trabajar la pelota parada. De hecho, fuimos el año del ascenso el equipo con más goles de pelota parada a favor y menos goles de pelota parada en contra, porque estadísticamente decía que la categoría de la B Nacional 2019-2020, el 40% eran de pelota parada. Bueno, achicamos ese margen, pero a veces no hacíamos nada. Y vos decís, claro. pero y hoy no. Hoy el arquero salió mal en el centro otro día. No busquemos fantasmas donde nos vamos a encontrar. Y eso no se mide, eso no se mide. ¿Qué porcentaje es la última? ¿Le adjudicás y a cuánto has odiado la frase el caballo del comisario? Y la última nos metemos en Rosario Central. Lo odiado defensa. por lo complejo que es transmitirse, que el jugador saque esa presión. Por eso hablo de lo colectivo y lo humano. Los 11 jugadores bases no eran, y ellos lo sabían individualmente, puesto por puesto, los mejores en sus puestos. Cuando vos sos el caballo del comisario, y yo se los decía a ellos, y había que tener mucha frontalidad para decirle lo bueno y también lo malo, o la realidad. Cuando vos armás un equipo como el caballo del comisario, y que puede ser tigre por el aparato y la estructura, o barracas por el aparato y la estructura, tenés que armar uno de los mejores arqueros, tenés que tener 2 grandísimos centrales, tenés que tener buenos volantes, pero tenés que tener gente que haga goles. Esos son los verdaderos caballos del comisario. La historia del fútbol marca esto. Nosotros teníamos un promedio de gol bajísimo. Y, por ejemplo, teníamos al 2 que venía de jugar en el Círculo Tamendi en el Federal. Al 4 que venía de jugar de suplente en Sacachispas. Al 7 que venía de ser suplente en Colegiales. Entonces yo los juntaba y les decía, no es por menospreciarlos a ustedes, pero ustedes no son los mejores. Y yo tampoco soy el mejor. Porque dicen que nosotros ganamos con tanta trampa que hasta un tipo que relata los dirige. Esto es joda. Yo también me involucraba en eso. Impecable, Rodo. Y por eso creo que logramos lo imposible y pudimos estar a la par en los números de un grandísimo equipo como Tigre y poder ascender. Nos tenemos que ir, un placer. Un placer Nos tenemos que ir a Rosario para Rosario Central Defensa con Linchardi, con Salceda, con